Dos ETFs. Uno creció históricamente al 13% anual, el otro te paga dividendos crecientes cada año. Si inviertes $300 al mes durante 25 años, la diferencia entre elegir uno u otro puede ser de más de $150,000. Hoy vamos a resolver cuál conviene más según tu situación. Antes de entrar en los números, necesito que entiendas algo. Esta no es una pregunta de ¿cuál ETF es mejor en absoluto? Es una pregunta de cuál es mejor para ti en este momento de tu vida. Y eso depende de dos cosas principales. ¿Cuánto tiempo tienes antes de necesitar el dinero? Y si quieres ingresos ahora o crecimiento para el futuro. Empecemos por entender qué es cada uno, porque mucha gente los confunde o no sabe exactamente en qué están invirtiendo cuando compran una acción de BOO o de SCHD. BOO es el ETF de Vanguard que replica el índice S&P 500. Eso significa que cuando compras una acción de BOO, estás comprando una pequeña parte de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia y 495 más. Es crecimiento puro. El objetivo de BOO no es pagarte dividendos grandes, sino que tus acciones valgan más con el tiempo. SCHD, por su parte, es el ETF de Schwab, que se enfoca en empresas que pagan dividendos altos, consistentes y crecientes. No son 500 empresas, son aproximadamente 100, seleccionadas por su historial de pagar y aumentar sus dividendos durante al menos 10 años. Hablamos de empresas como Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble y similares. La filosofía es diferente. Aquí el ingreso importa tanto como el crecimiento. Ahora que sabemos qué hace cada uno, miremos los números reales, porque en finanzas, las opiniones no valen nada, los datos son lo que importa. Históricamente, BOO ha entregado un retorno total promedio anual de aproximadamente 13%, incluyendo dividendos reinvertidos, medido desde su creación en 2010 hasta finales de 2026. SCHD, creado también en 2011, ha entregado un retorno total de aproximadamente 12% anual en el mismo periodo, incluyendo dividendos. La diferencia en rendimiento bruto es pequeña, pero no es el único número que importa. Mira esta simulación. Si hubieras invertido $10,000 en BOO hace 13 años y hubieras reinvertido todos los dividendos, los datos históricos muestran que hoy tendrías aproximadamente $40,000. Con SCHD, en ese mismo periodo con reinversión de dividendos, estarías cerca de los $37,000. BOO gana en crecimiento total. Pero ahora viene la parte que cambia todo. Los dividendos. BOO actualmente paga alrededor del 1.3% al año en dividendos. SCHD paga alrededor del 3.6% al año. Eso significa que si tienes $100,000 invertidos, BOO te paga aproximadamente $1,300 al año en dividendos. SCHD te paga cerca de $3,500. Para alguien que necesita ingresos regulares hoy, esa diferencia es enorme. Para alguien joven que no necesita el dinero ahora, puede ser irrelevante. Y aquí entra un elemento que muy poca gente considera cuando compara estos dos ETFs: los impuestos. En Estados Unidos, los dividendos calificados, que son los que pagan tanto BOO como SCHD, están sujetos a impuestos el año en que los recibes, incluso si los reinviertes. Esto es importante porque SCHD genera muchos más dividendos por año, lo que significa más impuestos por pagar, especialmente si tu cuenta es una cuenta normal de inversión, no una IRA o un 401k. Este detalle de los impuestos cambia completamente el análisis dependiendo de dónde tengas tu cuenta de inversión. No es lo mismo tener estos ETFs en una cuenta taxable que en una cuenta con ventajas fiscales. Imagina que ganas $60,000 al año y tienes $50,000 invertidos en SCHD en una cuenta normal de corretaje, no en una ARE. Al 3.5% de dividendos, recibirías unos $1,750 en dividendos ese año.
Si tu tasa impositiva sobre dividendos calificados es del 15%, pagarías $262 adicionales en impuestos ese año. No es un monto que te arruine, pero es dinero que sale de tu bolsillo y que con B o O sería mucho menor, alrededor de $90 con los mismos $50,000 invertidos. Pero si esos mismos ETFs están dentro de una cuenta Roth IRA o un 401k, el juego cambia por completo. Dentro de esas cuentas, los dividendos no se graban en el año en que los recibes. Puedes reinvertirlos libremente sin pagar impuestos inmediatos. En ese escenario, SCHD se vuelve mucho más competitivo porque eliminas la desventaja fiscal que tiene al generar más ingresos. Hemos cubierto rendimiento histórico y el impacto fiscal. Ahora vamos a hablar de algo igual de importante, la volatilidad, porque no todos aguantamos igual cuando el mercado cae. En 2022, cuando la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés agresivamente, BOO cayó aproximadamente un 18% durante ese año. SCHD cayó alrededor de un 5%. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Porque BOO tiene una exposición mucho mayor a empresas tecnológicas de alto crecimiento como Apple, Microsoft y Nvidia, que son muy sensibles a los cambios en tasas de interés. SCHD, al estar en sectores más defensivos como consumo básico y salud, aguantó mucho mejor esa tormenta. Esto importa más de lo que la mayoría cree. Cuando el mercado cae un 18% y ves tu cuenta bajar miles de dólares, muchas personas entran en pánico y venden. Ese pánico es el peor error que puedes cometer como inversor. SCHD, al ser históricamente menos volátil, puede ser psicológicamente más fácil de mantener durante crisis. Y mantener tus inversiones durante las caídas es lo que separa a los inversores que construyen riqueza de los que no. Veamos el crecimiento histórico de SCHD solo. Si en 2012 hubieras invertido $10,000 en SCHD y reinvertido todos los dividendos, los datos muestran que esa inversión habría crecido a aproximadamente $37,000 en 13 años. Sin hacer nada más, solo comprar, reinvertir y no vender en los momentos de pánico. Ese es el poder de los dividendos compuestos en un activo defensivo. Ahora vamos a hablar del elemento más importante de todo este análisis, tu etapa de vida, porque la respuesta correcta entre BOO y SCHD no es la misma si tienes 28 años que si tienes 55. El tiempo que tienes antes de necesitar el dinero cambia completamente cuál de los dos tiene más sentido para tu situación específica. Si tienes entre 20 y 40 años, estás en lo que se llama la fase de acumulación. Tu objetivo es hacer crecer el dinero lo más posible durante décadas. En esta etapa, BOO históricamente ha tenido ventaja porque su mayor exposición a crecimiento tecnológico y su menor generación de dividendos te ayuda a diferir impuestos si estás en cuenta taxable, y el efecto del interés compuesto sobre un rendimiento total ligeramente más alto se magnifica mucho a lo largo de 20 o 30 años. Pero hay un matiz importante incluso para inversores jóvenes. Si sabes que eres de las personas que entra en pánico cuando el mercado cae, un ETF con menos volatilidad como SCHD puede ser mejor para ti aunque su retorno histórico sea algo menor. Si tienes entre 50 y 65 años y te estás acercando al retiro, el análisis cambia. Ahora necesitas un plan para que tu dinero no solo crezca, sino que te genere ingresos reales cuando dejes de trabajar. SCHD brilla en esta etapa porque su rendimiento de dividendos del 3.5% te puede generar un flujo de efectivo sin necesidad de vender acciones. Si vendes acciones en un mal año de mercado, cristalizas pérdidas. Si cobras dividendos en un mal año, tu capital permanece intacto. Hay una estrategia que muchos inversores experimentados utilizan y que combina lo mejor de ambos mundos. Durante los años de acumulación, mantienen una posición más grande en BOO para maximizar el crecimiento. Luego, cuando se acercan al retiro, van rotando gradualmente parte de esa posición hacia SCHD
para aumentar el ingreso por dividendos sin necesidad de vender todo de golpe. No es una recomendación, es un concepto para que entiendas cómo piensan los inversores de largo plazo. Vamos ahora a mirar algo que se menciona poco, los gastos del ETF, conocidos como Expense Ratio, porque aunque la diferencia parece pequeña, en 30 años se convierte en miles de dólares. BOO cobra un expense ratio de 0.03% anual. SCHD cobra un expense ratio de 0.06% anual. Ambos son increíblemente baratos comparados con fondos mutuos activos que pueden cobrar 1% o más. La diferencia entre BOO y SCHD en gastos es de 0.03%, que sobre $100,000 representa solo $30 al año. No es un factor decisivo, pero es un punto a favor de BOO, si todo lo demás fuera igual. Otro ángulo que vale la pena considerar es la concentración sectorial. BOO tiene casi el 30% de su peso en tecnología, incluyendo nombres como Apple, Microsoft, Nvidia y Alphabet. Eso ha sido una ventaja enorme en la última década porque el sector tecnológico creció explosivamente, pero también significa que si la tecnología atraviesa una caída prolongada, BOO la sentiría mucho más fuerte que SCHD. SHD, en cambio, tiene mayor peso en sectores como consumo defensivo, finanzas e industria. Empresas como Coca-Cola, Verizon, Texas Instruments y Home Depot. Estos sectores no crecen tan rápido como la tecnología, pero tampoco caen tan drásticamente. Son empresas con décadas de historia pagando y aumentando sus dividendos año tras año, incluso durante recesiones. Para que tengas una referencia más clara, mira el crecimiento histórico de BOO, $10,000 invertidos en BOO en 2012 y con dividendos reinvertidos, habrían crecido a aproximadamente $41,000 en 13 años. El mayor rendimiento de BOO históricamente se explica en gran parte por el boom tecnológico de esa década. Eso no garantiza que la próxima década sea igual. Los datos muestran lo que pasó, no lo que pasará. Ahora llegamos a la simulación principal de este video. Quiero que veas con números reales qué pasa cuando aportas mensualmente a cada uno de estos ETFs durante 25 años, que es el horizonte real de la mayoría de inversores que están empezando. Imagina que tienes 35 años y decides empezar a invertir $300 al mes de forma consistente. No es una cantidad enorme, pero es lo que muchas personas pueden apartar después de cubrir sus gastos básicos. A los 60 años habrás aportado un total de $90,000 de tu propio dinero, pero el crecimiento que obtengas dependerá del rendimiento histórico del instrumento que elijas. Veamos qué muestran los datos para BOO y para SCHD. Usando el rendimiento histórico promedio de BOO de aproximadamente 10.5% anual ajustado de forma conservadora, $300 al mes durante 25 años resultarían en un portafolio de aproximadamente $395,000. Tu aporte real fue de $90,000. El resto, más de $300,000, lo generó el crecimiento compuesto. Esto es lo que hace el tiempo en el mercado cuando no interrumpes el proceso. Ahora con SCHD, usando un retorno total histórico conservador de alrededor del 9.5% anual, incluyendo dividendos reinvertidos, los mismos $300 al mes durante 25 años darían aproximadamente $355,000, una diferencia de unos $40,000 menos que BOO en valor final acumulado. Pero recuerda, ese portafolio de $355,000 en SCHD estaría generando alrededor de $12,400 al año en dividendos, o sea, más de $1,000 al mes, sin vender una sola acción. ¿Ves el dilema? BOO te da más valor total en el papel, pero SCHD te da más ingreso mensual sin necesidad de vender acciones. Si llegas al retiro con $395,000 en BOO
y necesitas $1,000 al mes para vivir, tendrás que vender acciones cada mes. Si el mercado está en una mala racha, vendes más barato. Con SCHD, los dividendos fluyen independientemente de si el precio de la acción sube o baja ese mes. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta honesta es que no hay un ganador universal. Si eres joven, tienes más de 20 años de horizonte y tu cuenta es una Roth IRA o 401k, históricamente BOO ha ofrecido mayor crecimiento total. Si estás más cerca del retiro o buscas ingresos pasivos reales o inviertes en cuenta taxable, SCHD ofrece ventajas claras en flujo de efectivo y menor volatilidad. Muchos inversores inteligentes tienen ambos. Antes de cerrar, quiero dejarte el paso concreto que puedes hacer esta semana para aplicar lo que aprendiste hoy. No necesitas decidir perfectamente, solo necesitas empezar con información. El paso accionable de hoy es este. Toma un papel o abre una hoja en tu teléfono y responde 3 preguntas. Número 1. ¿Cuántos años faltan para que necesites este dinero? Número 2. ¿Tienes tu cuenta de inversión dentro de una IRA o 401k o es una cuenta taxable? Número 3. ¿Preferirías recibir más dinero al final o recibir pagos regulares durante el camino? Esas 3 respuestas te dirán hacia dónde inclinar tu análisis entre BOO y SCHD. Lo que no quiero que hagas es lo que hace la mayoría, buscar el ETF del momento, seguir lo que alguien más está comprando en redes sociales o dejarte llevar por el que más subió el año pasado. Las mejores decisiones de inversión no se toman por emoción ni por lo que está de moda, se toman entendiendo tu propia situación y alineando tus herramientas con tu objetivo real. Si este análisis te fue útil, suscríbete al canal. Cada semana publicamos videos así, con números reales, sin promesas exageradas, y en español, porque creemos que la educación financiera de calidad no debe tener barreras de idioma. Dale like si el video te aclaró algo que no tenías claro, y cuéntame en los comentarios, ¿tú ya tienes BOO, SCHD o estás considerando empezar? Me interesa saber dónde estás. Disclaimer. Este video es únicamente con fines educativos y no constituye asesoría financiera, fiscal ni legal. Los rendimientos históricos mencionados no garantizan resultados futuros. Consulta con un profesional certificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.